Bienvenidos, muchas gracias a todos a los que se están conectando al webinar. Este webinar tiene por nombre Enfoque centrado en el usuario, el reto a vencer para los repositorios, y va a ser presentado por Joel Torres, director general de CIRE y experto en ciencia abierta. Comenzamos con el segundo ciclo de asesorías de webinars para la comunidad mexicana y usuarios de Space. Y queremos agradecer a Miquel Menieli por apoyarnos desde el IRASIS para la realización de este tipo de eventos, y cada mes tendremos un webinar enfocado en repositorios, asesorías técnicas y sesiones con invitados especiales. Las fechas para dar a conocer los próximos webinars y eventos que vamos a tener los van a poder consultar a través de nuestra página de Facebook y a través del wiki de DSpace, que si me puede, por favor, hacer favor, Sandy, de compartir la pantalla para que les enseñe cuál es el wiki. Este es el wiki, este es el URL. Aquí también van a poder conocer acerca de los eventos, los próximos eventos que vamos a tener. Y bien, les comento un poquito acerca de este webinar. Los primeros 40 minutos van a ser de ponencia y los últimos 20 minutos va a ser una ronda de preguntas y respuestas. Ustedes nos van a poder comentar a través de Facebook y YouTube las preguntas que tienen, y en la ronda de preguntas y respuestas se van a lanzar en pantalla y ya Joel nos va a hacer favor de responderlas. Entonces, pues comenzamos. Joel, bienvenido. Bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo y por la asistencia a la sesión de hoy. Estamos enviando nuestra señal hacia el YouTube y hacia Facebook. Entonces, si ustedes gustan, en cualquier momento desean compartir, hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, con toda confianza utilicen los comentarios y nosotros vamos a estar encantados de saludarlos, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, la intención de hoy es comentar muy brevemente pues dos rubros, ¿no? El primero, el que está relacionado con todo este tema de la transformación digital, el enfoque centrado hacia el usuario, y nos vamos a enfocar específicamente en los retos que esto representa para los repositorios institucionales, ¿no? O digitales, con respecto a tecnología, al contenido, etcétera. Lo que voy a hacer es que voy a compartir mi presentación, y por favor cualquier comentario no duden en hacerlo, y pues de inmediato aprovechamos el tiempo, ¿no? Voy a tratar de ir muy breve para que de esa manera podamos dedicar buen tiempo a conversar y poder compartir. El primer tema bueno, pues la intención de trabajar hoy, el primer tema es hablar solamente muy brevemente, porque esta parte revisamos en sesiones pasadas, ya lo hemos comentado, pero vale la pena reiterarlo, es que estamos viviendo un proceso de transformación digital, ¿no? Este proceso de transformación digital nos está impactando a todos, en todos los niveles, ¿no? Desde el cómo hacemos nuestras compras del súper en línea, hasta los lugares la manera en que consumimos, no sé, el cine, o la manera en que estamos interactuando con compañeros, la manera en que festejamos a determinadas personas ahora a distancia, y también está impactando este proceso de transformación digital a todas las instituciones educativas. Eso implica que todas las instituciones educativas están haciendo un proceso de digitalizar la manera en que imparten los cursos, y eso está implicando mucho más desarrollo de tecnologías, de cursos, de herramientas para e-learning, de herramientas para la transferencia de los cursos masivos, los MOOC, la generación de nuevos contenidos, etcétera.
lo cual se convierte en un impacto en los repositorios y en cómo los repositorios tienen o en qué cosas los repositorios tienen que desarrollar nuevas formas de hacerle llegar el contenido a los usuarios en donde estén los usuarios ahora a distancia. De qué manera el repositorio debe interactuar más con el MOOC o con el e-learning, el LMS, o el sistema de comunicación con los usuarios, en qué formatos, etcétera, y es sobre lo que vamos a hablar. Obviamente, en primer lugar, es importante reiterar, hay unos términos, actualmente se escucha mucho el proceso o el término de digitalizar, y como por tradición tenemos en la mente que el concepto de digitalizar es el de convertir un documento de papel a un documento digital, ¿no? Sin embargo, si revisamos la documentación y vemos lo que existe en la actualidad sobre y en la documentación también ya de algún tiempo atrás, sobre estos términos y estos significados, en realidad el proceso de convertir la información de analógica a formato digital, utilizando una plataforma de hardware y una plataforma de software, o sea, un escáner y algún determinado programa, o algún convertidor de video, ese proceso, más que digitalización, ese es un proceso de digitización. Ese es el término correcto que al paso del tiempo y al momento de hacer las traducciones del inglés al español, de alguna manera terminamos utilizando el proceso de digitalizar. O el concepto de digitalizar. Sin embargo, el término correcto y la palabra correcta para este proceso de convertir el material o la información analógica al formato digital se llama o es el proceso de digitización. En esencia, entonces, ¿qué es la digitalización? Si la conversión, el primer término es la conversión, el segundo término, que es el de digitalización, se refiere más a cómo podemos registrar datos que están pasando en la vida de procesos de trabajo y cotidianos que estamos haciendo. Es decir, registrar en formato digital las actividades que estamos haciendo de alguien que sale a correr, de alguien que va a cargar gasolina a su auto, de alguien que está haciendo una compra, que está recargando su refrigerador, de alguien que está estudiando, pero de todo el proceso de estudio, o de alguien que está redactando un artículo y publicándolo y dándolo a conocer, pero es registrar de manera digital todo el proceso. Es decir, no es solamente el trabajo de convertir, sino de registrar todo el proceso. Eso es importante porque en la actualidad cada vez más escuchamos en las instituciones educativas, por ejemplo, se habla de que hay que apresurar los trabajos de digitalización de los cursos, ¿no? Y se refiere precisamente a eso, no a poner lecturas en línea, sino a hacer un proceso de cómo digitalizar todo el trabajo de los cursos que se imparten a los estudiantes sin perder el sentido humano, el contacto con las personas, sin perder la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo reemplazar el espacio físico con el virtual sin perder las ventajas que daba el espacio físico, ¿no? Entonces, el primer término se refiere meramente a la conversión, el segundo a registrar el proceso completo, y el tercero, que es la transformación digital, se refiere más al efecto social y global que tiene la digitalización. Es decir, ¿qué efectos tiene en nosotros el ahora cambiar la manera en que vivimos, ¿no? En que compramos, en que consumimos, en que interactuamos con las personas, la manera en que obtenemos información, difundimos información, interactuamos entre alumnos y profesores, entre alumnos y alumnos, etcétera. Esta parte de la transformación digital es la que estamos viviendo en la actualidad, y obviamente al estar en el proceso, al estar viviendo el cambio, a veces es difícil tratar de tener claridad y de definir hacia dónde podemos ir, ¿no? Y una de esas dudas suele ser hacia dónde podemos llevar nuestros repositorios institucionales, ¿no?
hacia dónde y cómo podemos interactuar o insertar el repositorio en la cultura digital de la organización. ¿Cómo podríamos hacer que el repositorio esté presente en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos e interactuar de mejor manera con nuestros usuarios, especialmente con los usuarios lectores? Y cómo podemos estar en los procesos, involucrados más en los procesos de producción de los contenidos y de la entrega de los contenidos hacia nuestros lectores o hacia nuestros usuarios primordiales, que serían los lectores o quienes van a consultar. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Es la consecuencia de la digitalización de los procesos de trabajo que tenemos en todos tipos de organizaciones. Siendo que la digitización es el proceso básico de convertir información, la digitalización es el proceso o el registro de todos los procesos, y es este proceso de cambio, ¿no? Y la transformación digital es la consecuencia de la digitalización de los procesos de trabajo. De esto tenemos que tratar de tener claridad para identificar, ok, hacia dónde vamos a ir y hacia qué partes nos tenemos que mover, ¿no? Obviamente esta transformación digital está impactando en todo el mundo. Eso implica que tan solo los cálculos que hace la consultora IDC para el comercio electrónico, y seguramente ustedes lo saben porque todos estamos consumiendo más cosas en formato digital. Apenas en un artículo que se publicó donde se entrevistaba el editorial Planeta, se estaba comentando que las ventas de libros digitales en este periodo se cuadruplicaron, se incrementaron 4 veces, ¿no? Y se tiene pensado que para el final de este año, ya muy poquito que falta, el comercio electrónico tiene que haber crecido 60%, es decir, más del doble de lo que creció los 2 años anteriores juntos, ¿no? Obviamente todos tenemos el reto de cómo poder colaborar, cómo poder interactuar, cómo poder tener mejor dominio de las herramientas de trabajo colaborativo y tener mejor conocimiento de las personas y mejor conocimiento o cómo lograr una muchísimo mayor interacción entre nuestros usuarios, estudiantes, los usuarios profesores y nosotros, repositorio, para lograr interactuar con ellos. Esto es un reto porque generalmente todos los proyectos se comportan de una manera similar. Por ejemplo, las empresas, como se sabe y según Google, solo el 10% de las empresas en este momento están realmente digitalizadas. En promedio esto con las universidades es similar. Realmente es bajo el porcentaje de universidades que está ya en un proceso digitalizado. Están tratando de estar en este proceso, pero eso implica que va a haber una gran cantidad de proyectos que pueden fracasar, ¿no? A pesar de que al menos el 85% de las universidades en América Latina sí están tratando y se están apurando en hacer algo orientado hacia responder eficientemente a la transformación digital. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque obviamente las instituciones educativas están en medio de 3 grandes rubros de presión. ¿Y cuáles son esos 3 grandes rubros a los cuales tienen que responder las instituciones? El primero, obviamente, es la transformación digital. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las instituciones están pensando cómo podemos responder a todas estas nuevas necesidades de comunicación a distancia, qué plataformas vamos a usar, cuáles son más efectivas y cuál es el formato o los formatos de los contenidos para que lleguen a los usuarios? La segunda es que obviamente el movimiento de ciencia abierta ahora más que nunca demostró su validez y su necesidad. Entonces, las instituciones están haciendo trabajo para responder de mejor manera a la ciencia abierta,
en lo cual los repositorios son parte o son una rama de todo lo que incluye este término, este concepto, ¿no? Y en tercer lugar, y la más importante, y es la que toma el centro en la plática del día de hoy, es la cultura centrada en los usuarios. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas que en esto sí, tanto repositorios como revistas, tenemos y bibliotecas digitales también, tenemos muchísimo trabajo que hacer para encontrar la manera de rediseñar y reestructurar la manera en que ofrecemos los contenidos y los servicios con una cultura mucho más centrada en el usuario. El enfoque tradicional sobre el cual está desarrollado, por ejemplo, un DSpace, está desarrollado con un enfoque donde el centro de toda la actividad es el documento, ¿no? Las bibliotecas digitales no son tan distintas, o las revistas científicas, el enfoque ha sido más el documento que el usuario. Entonces, esa parte va a implicar el trabajar muchísimo las interfaces, y más ahora que cada vez son más flexibles, ¿no? Son de las ventajas que nos va a dar, por ejemplo, el tener la nueva versión, el DSpace 7, que nos va a permitir el tener un enfoque mucho más, o trabajar la interfase o crear varias interfaces incluso, con un enfoque mucho más centrado hacia las necesidades de nuestros usuarios. ¿Por qué? Bueno, desde el 2019, la Asociación de Editores en Ciencia, Tecnología y Medicina, esta es una asociación que tiene, en la cual participan diversos editores y diversas editoriales de todo el mundo, tanto de acceso abierto como de acceso de pago, etcétera. Y ellos cada año publican las tendencias para un determinado, para rangos de 4 años, ¿no? En el 2019, desde el 2019, un poco antes incluso de estos tiempos pandémicos, ellos ya estaban hablando sobre la necesidad de que los usuarios tengan el papel protagónico en los procesos de la comunicación, lo cual nos implica hacer cambios desde cómo conceptualizamos los contenidos, es decir, replantear desde el formato, ¿no? Los formatos, un problema de los repositorios es que en su mayoría están preparados para trabajar PDF, pero solamente eso. No están preparados para explotar de mucho mejor manera un formato XML, un formato de multimedia, un video, interactuar con algún sistema de realidad aumentada, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que hay que replantear desde los contenidos mismos la forma en que se desarrollan las políticas, la normatividad, etcétera. De tal manera que todo el diseño del sistema tiene que poner en el centro de la actividad al usuario, comprendiendo que este usuario es un nativo digital, que necesita nuevos formatos, poder acceder a la información a través de móviles, tener interfaces de acceso y de navegación muy rápidas, tener que el repositorio le pueda demostrar cada vez más transparencia al usuario, que le pueda demostrar que el usuario puede confiar en nosotros, o en el repositorio en este caso, ¿no? Lo cual implica que haya mucho mayor transparencia de todo, de la seguridad de los datos, la integridad, las políticas, cuáles son las acciones, quiénes son los responsables, cuál es el compromiso, y en ese tipo de cuestiones todavía los repositorios suelen ser débiles. Hace falta transparentar más, incluso los procesos de trabajo, cuánto tiempo nos tardamos en subir los materiales, o sea, todo aquello que le permita al usuario cada vez más tener mayor transparencia y por lo tanto mayor confianza, ¿no? Otro tema o otros temas, bueno, es en qué medida el repositorio o el sistema le puede hacer trabajo para el usuario
facilitarle el acceso a datos. En esta era es fundamental que los repositorios estén listos para gestionar datos, no solamente documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente conforme se avanza con el tema de la transformación, podemos ver que las instituciones obviamente tienen o están buscando tener modelos de educación a distancia, de cursos mixtos, semipresenciales, modelos de educación continua y de mantener una relación continua con sus estudiantes, ¿no? Obviamente eso ha implicado que se invierta mucho en sistemas de e-learning y cada vez más en el uso de sistemas de MOOC, que son los famosos para dar cursos masivos, y que se posicionen o haya más interacción con tecnologías, ¿no? Sin embargo, si analizamos en la realidad, hay poco trabajo de interacción entre repositorios y sistemas de e-learning, lo cual seguramente va a implicar que el alumno tenga que salir, ir a buscar al repositorio, si es que encuentra algo ahí, etcétera, mientras que todas las demás alternativas de información están encontrando la manera de interactuar con un Moodle, con un edX, con un sistema como Coursera, con un sistema como Blackboard, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver ahí que todos los usuarios que entran al trabajo digital generan datos, además de que generan información, generan datos y además consumen información. Y dentro de ese proceso, el repositorio debería poder capturar tanto los hábitos de consumo como los datos y la información que estos usuarios están generando para difundir los contenidos, para posicionar a la institución y sobre todo para hacer más visibles a nuestros autores. Entonces, dentro de eso, podemos pensar, estamos en este momento como administrador de un repositorio en la transformación digital, pues si tenemos un DSpace, tenemos una aplicación móvil, tenemos servidores, tenemos la página del repositorio, ya con Creative Commons, si es compatible y estoy utilizando los metadatos de acuerdo con OpenAIRE, realmente eso no es todavía estar metidos en un proceso de transformación digital. Eso es apenas tener una plataforma que sería un punto de partida para meternos más al mundo de la transformación. ¿Qué sí sería? Realmente es integrarnos en la cultura de la organización para que el repositorio pudiera estar recopilando la información en cuanto nace y estuviera proporcionando la información al usuario cuando él la necesite, en donde él esté. Y hay algunos aspectos básicos que sí deberíamos tomar como cuestiones fundamentales. Por ejemplo, el que se logre el autodepósito. Todavía es enorme la cantidad de repositorios que no han logrado el autodepósito, que se sigue dependiendo de que 2 o 3 personas o algún equipo dentro de la biblioteca vea los trabajos, los procese, los capture y los suba. Se tiene que lograr el autodepósito forzosamente. Para lograr el autodepósito casi siempre resulta necesario hacer que esto quede integrado en los procesos de la institución, lo cual sería más sencillo, ¿no? Otro tema importante sería lograr que tengamos para los textos un formato como el XML y para los formatos multimedia estuviéramos utilizando formatos abiertos. En la medida que seguimos alimentando a los repositorios con PDF, no nos vamos a poder salir del modelo de que solamente estamos proporcionando herramientas de lectura, ¿no? Lectura digital, ¿no? Y que decirle al usuario, bueno, pues ahí está el PDF, léelo y ya cuando lo hayas leído, pues, regrésate a tu curso y dile al profe qué encontraste, ¿no? Necesitamos tener formatos mucho más flexibles dentro de los repositorios, ¿no?
y que sean abiertos para que nos permitan hacer minería de datos o segmentar los contenidos y darle a los usuarios únicamente aquello que ellos necesitan. Entonces, ¿cuáles son las 3 áreas que nos ayudarían a valorar qué tan inmiscuido está nuestro sistema en el proceso de transformación digital? El primero, el que pudiéramos contar con herramientas que nos permitieran conocer la experiencia del usuario. Tenemos que tener en el repositorio herramientas que nos permitan conocer la experiencia que tuvo el usuario. ¿Qué tanto? ¿Qué tan fácil le fue? ¿Qué tal siente? ¿Qué tanto navega? ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva? ¿Cuál fue el impacto que tuvo el uso del repositorio en su estado de ánimo y en su conocimiento o en su generación de ideas? Necesitamos conocer la experiencia del usuario. Este tema en especial, volteando a ver a los usuarios de estudiantes, tenemos mucho trabajo por hacer porque esto no se conoce. Con los usuarios investigadores, la medición suele ser si hay citas, ¿no? En los usuarios estudiantes, ¿cómo medimos eso? Normalmente a lo más que llegamos es a tener una métrica de descargas, por ejemplo, de los materiales por ciudad, pero no sabemos si esas descargas las hicieron para poner simplemente una referencia en un trabajo y ni siquiera se consultó el material, si esa descarga la hizo una persona de qué edad, con qué objetivo, cuál es el perfil de esa persona, si el trabajo le funcionó, le sirvió de algo, etcétera. Entonces, necesitamos empezar a desarrollar tecnología o mecánicas de trabajo. No todo tendría que ser forzosamente desarrollar tecnología, pero sí tecnología o mecánicas que nos permitan conocer la experiencia de nuestros usuarios. En segundo lugar, asegurarnos que el repositorio participe en los procesos de la institución, en los procesos desde que se genera un contenido de tesis, un contenido de un objeto de aprendizaje, etcétera, para que desde que la información nace o cuando el estudiante necesita la información, esté ahí atendiéndole el proyecto del repositorio, ¿no? Y que el sistema se adapte a los nuevos modelos de trabajo. Es decir, que dependa cada vez menos del concepto del mundo físico. Como mencionaba, el PDF, por ejemplo, se mantiene arraigado a un concepto del mundo físico, ¿no? Que es la hoja de papel. Entonces, trae todas esas limitantes a pesar de ser digital. Entonces, tenemos que estar listos para atender a los nuevos modelos sobre los cuales se va generando el contenido. ¿Cuáles son esos modelos? Obviamente hay modelos sobre los cuales se está creando el nuevo contenido para los estudiantes y para las personas. Dentro de esos modelos, pues se encuentran como este que se llama ADIE, pero hay muchos otros sobre los cuales se basan para cómo vamos a diseñar ahora las nuevas herramientas, los nuevos contenidos y los nuevos cursos, cómo vamos a digitalizar esos cursos, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque considero que es importante que como administradores de repositorios voltemos a ver hacia el interior de la institución que tiene necesidades de ahora. Por ejemplo, si nosotros analizamos una herramienta de e-learning en una institución X, vamos a imaginar un Blackboard, ¿no? Uno de los problemas que suele haber es que los contenidos están dispersos dentro de los cursos del sistema, pero no hay un gestor de esos contenidos que nos permita administrar bien cuáles de esos contenidos están vigentes, cuáles ya están desactualizados en el formato o en el contenido, ¿no? Que ya tienen más de 2 años de publicación, dónde está la preservación de esos contenidos,
¿cuántos son el mismo contenido en 2 cursos separados, pero en 2 versiones distintas? ¿No? ¿Cuántos de ellos podrían estar dañados o se quedaron en un formato que era, no sé, ¿qué puede ser? Un flash, ¿no? Y que ahora ya los flash cada vez se ven menos. Entonces, eso pasa en la mayoría de los sistemas de e-learning. Están pensados en la gestión de los usuarios, los accesos, el modelo, la manera en que consultan, pero no son fuertes en la manera de administrar el contenido. Ese es un trabajo que podrían hacer los repositorios y que si no lo trabajamos pronto, pues realmente el repositorio se va a quedar como, bueno, sí, pero eso es para las tesis de posgrado y para lo de los artículos y ya, ¿no? Necesitamos una herramienta distinta para gestionarlos y pues realmente no, porque estos son contenidos de la institución, ¿no? Este modelo lo que busca es que exista un análisis de la audiencia y de sus antecedentes, ¿no? A partir de ahí que se diseñen sus modelos, el modelo con el cual se va a llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en tercer lugar, si se fijan, busca el que exista elementos variados y sobre todo elementos multimedia que se van a implementar en un LMS. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es en esos 2 puntos, en el punto 3 y en el 4, ¿qué tanto podemos apurarnos a preparar el repositorio para que este repositorio pueda almacenar elementos multimedia y qué tanto podemos prepararlo para que pueda interactuar con herramientas de e-learning, ¿no? Y algo importante es que en este tipo de cursos, a diferencia de antes, la flechita que aparece arriba en la imagen que acabo de mostrar, en lo que se actualiza la pantalla, es que en el modelo original era, yo entro a mi curso de e-learning, me mandan a leer un documento, un PDF, lo leo, regreso y me van a presentar algo, ¿no? O sea, un examen o unas preguntas, etcétera. Ese era el modelo más antiguo. En la actualidad, casi todos los cursos, tanto los MOOC como los sistemas de e-learning, van por secciones con la intención de que la persona pueda rápidamente absorber el conocimiento en pequeños sprints, ¿no? Entonces, primero ves una infografía, luego ves un pequeño video de 3 minutos, luego ves un material una lectura pequeña que está en XML o en HTML, luego vuelves a consultar una página web, haces un pequeño ejercicio y en cada uno de esos te va poniendo pequeñas solicitudes de entregas que se van haciendo cada vez más difíciles y van acompañadas de sus evaluaciones. ¿De eso qué significa? Que un determinado tema ya no se conforma de 5 PDFs, sino de 50 materiales distintos, que pueden ser imágenes, textos, videos, etcétera, y que ahí es donde podríamos pensar cómo podemos garantizar o facilitar que esos materiales estén correctamente descritos y controlados. Para eso es importante que pensemos, ¿no? La digitalización de los cursos, entonces, ¿qué nos implica? Nos implica que va a haber nuevos formatos, o sea, en las áreas académicas van a incursionar más rápido ahorita, mucho más rápido, en XML, en multimedia, en realidad aumentada, en diversos tipos de formatos que van a estar alojados en sistemas externos y que obviamente está implicando que existan más estándares de ética, por ejemplo, de cuidado de que no haya duplicidades o gestión de duplicidades, que no se pierdan las versiones, porque el que se publica en el MOOC, por ejemplo, pues es la versión ya editada de un material, pero ¿dónde está el material original? Para que no se pierda y lo guarde la institución, de tal manera que las instituciones puedan contar con bancos institucionales de objetos de aprendizaje, donde esté todo, la gestión de las versiones, la gestión de los formatos, información que le dé contexto a este material, los respaldos, los destinos hacia los cuales se publicó el objeto, que puede ser obviamente el MOOC,
pero que también puede ser una herramienta como el Moodle, o que puede ser una herramienta otras, ¿no? No sé, un portal web, un Coursera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este primer punto, pues es importante tomar en cuenta, pues este tema, ¿no? Que los repositorios deben almacenar los contenidos de la institución, pero que estos contenidos, al igual que todo el mundo, están en un proceso de transformación digital y nos vamos a ver obligados a abandonar lo más rápido posible dos cosas. La primera, el formato o todo aquello que esté relacionado al mundo físico tradicional para adoptar formatos realmente digitales, que son los de multimedia, la realidad aumentada, el XML para los textos, porque son esos formatos los que permiten ser segmentados, administrados, controlados y que se pueden preservar a lo largo del tiempo y se les puede hacer minería, ¿no? Para esto es importante que veamos que nuestros repositorios puedan ser también una solución para estos sistemas internos, más allá de lo que actualmente hacemos, que es la parte de las tesis de posgrado y los productos de la investigación, etcétera, ¿no? Que también, por cierto, estamos administrando en PDF, que no es bueno, ¿no? Y que el repositorio debe poder gestionar las versiones, los formatos, dar mayor información en metadatos de preservación digital, por ejemplo, y administrar varios destinos hacia los cuales se publique el contenido. Implica mucho desarrollo hacia dónde podemos ir trabajando, pero es necesario hacerlo porque al final estas necesidades van a ser solventadas, ¿no? O sea, las instituciones van a encontrar la manera de resolver estos temas con los repositorios o sin ellos. Al final, como pasó cuando el Internet, pues al final todos encontramos la manera de ir resolviendo cómo entrar al mundo del Internet y al mundo digital, con una herramienta o con otra, ¿no? Entonces tenemos que pensar eso y en cómo integrar estas herramientas a nuestros sistemas. Eso quiere decir pues, que debemos ver para nuestros sistemas, cada que trabajemos con un sistema para nuestros repositorios, tenemos que ver que son sistemas que se tienen que integrar con otros forzosamente. Entonces, cualquier plataforma debe ser mejor evaluada en la medida que sea más flexible y más interoperable, que nos genere menos dificultades de interactuar con otras. Ver más allá del contenido y enfocarnos a verificar que el contenido debe estar siempre relacionado con un formato que nos permita transformarlo y trabajarlo y que nos permita gestionar sus versiones. Esto no suele ser tan importante en las tesis, por ejemplo, pero en un objeto de aprendizaje, el control de versiones se vuelve algo muy importante, porque el mismo profesor actualiza su contenido 2 o 3 veces no sé, en un periodo de 3 años, y suele pasar lo que les comento, ¿no? O sea, los estudiantes, los de un curso ven el mismo contenido, 3 versiones desactualizado, y al profe ya se le olvidó actualizarlo en todos los lugares donde ese contenido estaba, ¿no? Entonces, aquí el control de versiones sí es importante, y también obviamente la integración tecnológica, cómo podemos hacer que todos los sistemas se hablen para que haya el menos trabajo humano para hacerlo visible a la mayor cantidad de personas y mantener el control. Y la vía de todo esto, es decir, hacia dónde vamos a mover tecnología, contenido, formatos y versiones, tiene que estar sustentada con un enfoque en las personas, en los usuarios. Y estos usuarios son los usuarios estudiantes. Esa parte todavía estamos muy débiles y tenemos que trabajar en eso en los repositorios, ¿no? De tal manera pues, que va a haber como estos dos ejes, ¿no? ¿Qué tan accesible se mantiene y qué tan flexible es mi sistema
para mantener un enfoque orientado hacia los usuarios. ¿Cuál es el objetivo? Que al final podamos tener sistemas que nos permitan manejar multiformatos y multisecciones a partir del contenido. Es decir, nosotros actualmente en los sistemas de repositorios pues ya manejamos o tratamos al menos de tener registrado la información que se publica en la editorial institucional, la información de las tesis y toda la información académica, la información científica de las revistas o lo que se publica en revistas, y eso obviamente lo tratamos de publicarlo, ¿no? En los portales de biblioteca, de repositorio, en los buscadores web, y tenemos determinadas estadísticas, sobre todo de las consultas. Pero algo interesante es pensar, conforme se está avanzando, podemos ver en varios, ahorita les voy a mostrar algún ejemplo, pero en todo el mundo las instituciones están trabajando cada vez más en transformar el conocimiento complejo, es decir, una tesis, por ejemplo, una tesis de doctorado, se hace todo el trabajo que se deba hacer con participación de las áreas de comunicación y académica para transformar el conocimiento complejo a una historia para contar. Una historia que en 3 minutos pueda ser comprendida por cualquier persona sin que sea especializada en el tema. Esto se está moviendo en un montón de sitios o en diversas instituciones en todo el mundo. Se está aplicando esto porque este es precisamente aplicar un enfoque centrado en el usuario final, no solamente en la tecnología y en la interfase, sino también cómo le entrego el contenido para que esta persona estudiante pueda conocer más de qué estamos hablando sin que tenga que comprender todavía un artículo científico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que los sistemas, las instituciones primero generan un breve resumen en un lenguaje simple, más comprensible, y luego a partir de ahí generen varios formatos. Por ejemplo, una infografía o un resumen gráfico de qué trata este artículo o esta tesis, que se genere un podcast, donde el podcast dice, oye, pues este documento trata de esto y de esto y de esto, para que un estudiante lo pueda escuchar mientras va en el transporte público, por ejemplo, o mientras está en un proceso. Ahora las nuevas generaciones absorben la información de maneras distintas, ¿no? Y se puede generar o se genera un pequeño video donde se hace una explicación en 2, 3 minutos de qué trata el artículo o de qué trata la tesis, ¿no? Todo esto generando varios o un canal de comunicación hacia diferentes plataformas, es decir, se genera el artículo que tiene su DOI, pero se genera una infografía que también tiene su DOI, se genera un podcast que tiene su DOI, y obviamente los documentos como la infografía o el podcast o el video, en su descripción tienen que referenciar hacia el documento principal, ¿no? Y el sistema debería podernos dar estadísticas de consulta del todo, de cada uno de los formatos. Y además de eso, poder conectarse con redes sociales, no para difundir el artículo. Ese es uno de los temas que quienes han conectado sus repositorios a redes, pues obviamente se comparte un determinado material, pero pues tiene muy poco impacto, ¿no? Porque al final no estamos compartiendo un material que es complicado de leer para un estudiante, por ejemplo. Pero si del material principal publicamos el video o la infografía, que se difunda, es mucho más probable que ya conforme los estudiantes avancen, se esfuercen más en comprender el artículo completo. Además de que se puede vincular o se debe vincular hacia los sistemas de e-learning y a otras cosas, ¿no? Obtener determinados formatos para otros objetivos, ¿no? El objetivo de todo esto es que en el tema de transformación digital y cuál es la labor de un repositorio en este proceso, es crear una mayor relación con la comunidad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Manteniendo un enfoque en el usuario que vaya mucho más allá de solamente ajustar la interfase para que sea responsiva.
sino cómo y qué debo hacer para facilitar el trabajo con los contenidos, para que también estos me ayuden a crear una mayor relación con la comunidad, ¿no? Dentro de eso, podemos ver, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo que estoy compartiendo en mi pantalla, no lo voy a mover mucho para que se actualice en las pantallas de ustedes o en las redes, que es un sitio que se llama 3MT, que son es un concurso que se organiza con la intención de ver quién puede explicar de mejor manera en un video de 3 minutos una tesis. Cuando quieran, ustedes pueden entrar al sitio, lo pueden ver, si le dan acá en la sección que dice ver 3MT, van a poder ver o ir al canal de Vimeo o consultar aquí quiénes son los que han sido ganadores, de qué tesis, de qué universidades, ¿no? Precisamente aquí está un ejemplo de qué es lo que están trabajando diferentes instituciones para tratar de facilitar el crear una manera de transformar el contenido complejo a un contenido pequeño, sencillo y que sea fácil de divulgar. El resultado de estos son videos, pero hay otros ejemplos que después podríamos ver. No, aquí me mandó, perdón, aquí me mandó ya me sacó del sitio. Entonces, aquí nos manda a una sección donde ustedes van a poder ir, van a poder ver los videos y va a ser interesante que puedan ver cómo explican. Obviamente todos los videos están en inglés, pero son algunos ejemplos y hay otros trabajos que están haciendo en otras instituciones, pensando, por ejemplo, en cómo a partir de un artículo se genera una infografía, ¿no? Y esa infografía queda estructurada de una manera muy simple para quien quiera verla o quien quiera visualizarla, etcétera, ¿no? Entonces, pues a nivel general, voy a dejar de compartir mi pantalla para poder conversar un poquito. Y bueno, realmente la idea era mostrarles eso, poder conversar un poco y lo que quería era que tratáramos de dimensionar hacia dónde podemos avanzar. Como se verán o como se darán cuenta, es mucho lo que podríamos trabajar, ¿no? No solo en la interfase, sino en los contenidos y no solo en la forma de presentar los contenidos, sino de cómo apoyar a que se generen contenidos secundarios, ¿no? Obviamente, siempre que se cuente con los permisos y todo esto, ¿no? No sé si haya dudas, preguntas o algo que consideren o que quieran que comentemos. Bueno, pues ya damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario o algo, agradecemos que lo pongan a través de Facebook y YouTube. Y aquí lo vamos a estar mostrando en pantalla para que Joel pueda responder. Y bueno, nos ponen del panel de control un mensaje que es importante para la obtención de constancia. Manden correo, por favor, a las direcciones que aparecen aquí en pantalla, consultoria@esire.mx y servicios@esire.net. Y por lo menos es necesario que comenten para tener derecho a su constancia. Y por aquí ya nos pusieron una pregunta, Sandy, no sé si la puedes poner en pantalla. Con todo lo mencionado hasta el momento, se tendrían que cambiar la normatividad para la administración de los repositorios, ya que la base es de DSpace. Pues más que cambiarla, lo que se tendría que hacer es ampliar el panorama
del tipo de contenidos que puede trabajar el repositorio y hasta dónde. Es un poquito más por ahí, ¿no? Sí implica mucho mayor interacción de todas las áreas de la institución, porque un ejemplo como lo que vimos al final de tesis en 3 minutos implica forzosamente la participación de todas las áreas de la institución, el académico, la parte de comunicación, la parte legal, etcétera. Aquí Sandra Ríos nos pregunta a través de YouTube que si conoces algún repositorio que ya esté haciendo esta transformación. Tal cual como repositorios, no. Instituciones, sí. Pero precisamente algo que es lo que estamos notando y lo que queremos pues generar como esta conciencia es que precisamente hace falta la parte de la participación de las áreas de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Se generan los contenidos, pero no se sabe cómo administrarlos, cómo describirlos, cómo organizarlos mejor. Hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Ok, también nos ponen a través de YouTube de algún repositorio con todos los cambios que hay en México. No, hay ejemplos de repositorios que están incursionando en cosas distintas, pero no uno que tenga el todo. ¿Por qué no? Porque recuerden que estamos viviendo el proceso en este momento, ¿no? O sea, en general, toda esta parte de la transformación digital hace 8 meses no se veía con tanta prisa la necesidad de tener que difundir los contenidos, ¿no? Pero sí podemos encontrar repositorios que están integrando materiales multimedia desde hace, no sé, un año, repositorios que están trabajando mucho más fuerte en hacer accesible su interfase a todo mundo, en tener varias interfaces y no solo una. Y el propio diseño del nuevo DSpace está orientado hacia allá, hacia facilitar la flexibilidad en el caso del DSpace 7. Ok, aquí Lorena nos comenta en Facebook que es mucho lo que hay que trabajar para trasladar nuestro repositorio a plataformas más bien centradas en el usuario, como lo que mencionaba Joel del DSpace 7, para lo cual se necesitan recursos monetarios y personal capacitado y sensibilizado que pueda dedicarse a ello. Pero además, en un escenario de recortes de recursos, es un reto enorme y creo que en cada institución se habrá de establecer prioridades y esto pues, no será fácil. Y no se puede visualizar la pregunta completa. Dice, ¿por dónde empezamos para empezar a ser más flexibles e interoperables? Con otros, yo creo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues está bien difícil. Lo que sí podría ser como unos buenos tips es, sobre todo quienes trabajan en DSpace y quieran aprovechar bien la parte de las interfaces con DSpace 7, hay que meterse o empezar a involucrar al equipo técnico o a las personas que nos apoyan a las tecnologías que maneja el DSpace 7 en la parte de visual. DSpace 7 ya tiene su interfase gráfica separada de todo lo que es la operación misma del repositorio. Entonces nos permitiría crear una interfase para académicos y otra para estudiantes y una para el e-learning sin problema. O podríamos crear o sea, no sé, ¿no? O sea, diferentes secciones. Una que fuera específica para celulares, etcétera. Entonces, hay que, en la medida que se pueda avanzar desde ahorita en que las personas conozcan estas tecnologías sobre la que trabaja el DSpace, sobre todo la parte de la interfase, se podría ahorrar bastante tiempo. Ok. Ribel Lieve nos pregunta desde Facebook, ¿qué repositorio en México tiene las características? Pues como comentábamos, ¿no? O sea, hay variados ejemplos. Más bien yo recomendaría buscar repositorios fuera, ir hacia lo que están haciendo instituciones pues, como lo que estábamos viendo del canal de tesis de 3 minutos.
Jorge Estrada García nos pone que es un tema interesante y de gran importancia para el futuro de la democratización de la ciencia. Gracias a ustedes por estar aquí. Pues muchas gracias. Sí, y ojalá es algo en lo que lo estamos tratando de compartir, porque pues hay que apresurarnos, ¿no? Realmente no está dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si como institución adoptáramos que se trabaje en insertar una tecnología para que los alumnos escriban la tesis y que desde que la escriben está en XML, eso sería más económico que estar convirtiendo documentos de PDF año con año a XML. Entonces, la inversión, si se hace correctamente, es más baja. Porque en este momento, y más ahorita, o sea, yo creo que ahorita es un momento en el que todo lo que apoya la transformación digital, aunque tenga un determinado costo, es mejor visto que aquello que no apoya la transformación digital. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es más económico a largo plazo. Aunque obviamente, como todo, implica gastos, ¿no? El mundo sería más bonito si no existiera eso, pero pues todo implica gastos. Bueno, Claudia Fernanda Torres a través de YouTube hace una pregunta interesante. Dice, ¿es posible conectar las plataformas OJS de revistas al DSpace? Sí, todas se pueden conectar. Eso ya actualmente es muy sencillo para que DSpace extraiga los metadatos. Lo único recomendable, Claudia, es que cuando se publiquen en DSpace los registros, para obtener el texto completo, siempre el DSpace muestre el DOI de la revista para que el usuario descargue el texto completo desde OJS y así no se afecte ni las estadísticas ni la visibilidad de la revista. Pero es buena práctica porque también de esta forma el DSpace podría actuar apoyando a la preservación del contenido, ¿no? Ok. Paola López nos pregunta, ¿cómo se puede hacer la interoperabilidad con COA? COA puede interactuar con repositorios utilizando el OAI. Realmente, lo que podría ser de utilidad es que desde el OPAC de COA se cosechen los registros del repositorio para darles más visibilidad. Y eso se puede hacer por OAI, Paula. Aquí nos pone otra pregunta. Alicia Martínez y nos comenta que una solución podría ser un trabajo multidisciplinario dentro de la universidad. Sí, yo creo que hay más, gran parte, que incluso también me pareció ver que por ahí comentaba Sara, es en la medida que hagamos o que repartamos el trabajo, todo es más económico. O sea, si hacemos trabajo colaborativo, en ese sentido, les recordamos que tanto esta sesión de hoy como otras que hemos impartido, la estamos impartiendo como parte de la comunidad de usuarios de DSpace, del IRASIS. Por lo tanto, les reiteramos que están todos invitados a suscribirse a la comunidad. Cada país tiene su comunidad, entonces pueden entrar y entre comunidades compartimos todo lo que hacemos. Y en la medida que participen, nosotros les pediríamos que traten de pensar, siempre hay algo que cada quien podría aportar. Hay quienes han trabajado muchas cosas que les parecen muy lógicas, ¿no? Pero que a lo mejor el vecino no la tiene y está reinventando el himno negro a lo mejor en metadatos, o a lo mejor en XML, o a lo mejor en cómo integrar audio y video. Entonces, por favor, tratemos de compartir y de ser colaborativos
no importa si algunos somos empresas, otros son profesionales independientes, otros son universidades. Si compartimos en la comunidad de DSpace, todo lo que se comparte ahí es abierto y es en beneficio de todos los demás. Esa invitación la reiteramos, por favor. Quien guste, por favor, compartan algo tendrán muy bueno, que a veces creemos que no, pues yo qué puedo compartir, ¿no? Pero en realidad creemos, hay cosas que vemos muy lógicas y que el vecino se está quebrando la cabeza viendo cómo le va a hacer, ¿no? Entonces, en esa parte es importante que recordemos eso. Uh-huh. Oscar Hernández te comenta que le parece adecuado el manejo de una previsualización de los contenidos más allá de los metadatos, ya que los usuarios siempre buscamos una visualización gráfica. Sí, ahí hay mucho que trabajar con la gestión de datos. Hay muchas herramientas. La ventaja es que son herramientas libres. Recuerden que pues, un gran logro del software libre es que ya es algo que nos permite para la explotación de datos, análisis de datos, visualización de datos. Ya hay muchas herramientas libres que podríamos integrar, ¿no? Ok. Julia Martínez a través de YouTube te pone, gracias Joel, es muy agradable seguir las sesiones con la forma tan sencilla y clara de exponer. Al contrario, y gracias a ustedes, Julia, y los demás asistentes, como siempre. Estaría mejor el modelo antiguo donde todo era en vivo y con una cervecita en la mano, pero pues ya que todo es virtual y con café, mínimo tratemos de disfrutar el momento a distancia. Berta Nea pone, cuando se tiene una ley como en Argentina, necesitaríamos un cambio de políticas en cuanto a directrices internacionales. Trabajamos con DSpace, pero bajo normas para la interoperabilidad. Igualmente es muy interesante esa propuesta. Y algo importante, Berta, es que recuerden que DSpace tiene la parte de la flexibilidad. Uno puede crear toda una forma de entregar contenidos y colecciones para objetos digitales con todo lo que dijimos, sin mover lo que entrega a su sistema nacional. Ni mover la manera en que se entregan los metadatos al sistema nacional, ni las colecciones. Es decir, DSpace puede administrar varias formas o varias colecciones, incluso en ese nivel. Es muy flexible. Y bueno, no solo DSpace, otros sistemas que existen también, ¿no? Sandra Ríos nos comenta que si ya está disponible la versión 7 de DSpace. No. Ya hay versiones beta, pero todavía se está avanzando en eso. Yo espero que pronto haya una versión que se pueda tener ya más sólida. Lo que sí pueden hacer es descargar lo que hay hasta este momento de versiones beta y probarlo, ver cómo se ve, etcétera, ¿no? Karen Zavala pone, me parece muy interesante, más la parte de generar materiales más accesibles a los usuarios, como infografías o videos cortos. Sin duda será un gran reto, pero estamos obligados a acelerar el proceso. Y esta parte la pueden coordinar mucho mejor desde la parte del repositorio, porque se entiende el concepto de los documentos, cuáles estarían relacionados con quiénes, cuáles serían las versiones, y que el repositorio aporte a los otros sistemas, ¿no? Aquí hay otra, bueno, nos comenta igual Karen Zavala que en la UNAM el repositorio institucional está en ese camino desde hace ya un tiempo y te agradece por el webinar. Al contrario, gracias, Karen. Igual, lástima que no podemos estar en vivo, menos hasta a la distancia, pero aquí contentos y saludándolos a todos. Yolanda Fernández nos pregunta que si se tiene que contratar una compañía como este caso, como lo es Cire, para poder contar con esta plataforma y la capacitación. No, realmente la ventaja del software libre es que se puede trabajar todo o mucho en casa, ¿no? Obviamente nosotros somos una empresa consultora y lo que nos puedan o nos quieran contratar, pues estamos encantados, ¿no?
Sin embargo, no es, en realidad, el software libre y la ciencia abierta dan la ventaja de que se puede tener la flexibilidad de hacer todo de muchas maneras distintas. Y algo que estamos intentando, tanto en la comunidad como de DSpace, como en la de usuarios de OJS, es que encuentren la mayor información posible. Por favor, visítenla y suscríbanse. Van a ver que hay muchísimo contenido y en próximos meses vamos a estar liberando toda la documentación. Obviamente es muchísima, entonces por eso pues, vamos a ir muy lentos, pero se está trabajando en ir liberando cada vez más y más y más documentación en español. Diana Lisset nos pone, gracias por exponer un tema tan interesante. La idea de exponer las tesis con videos cortos es muy atractiva. Sí, eso está muy, muy interesante, sobre todo pues, pensando en este enfoque en el usuario. Algo importante que no debemos perder de vista es que no es un trabajo que solo van a hacer los repositorios. Conforme pasen los años vamos a ir viendo que los editores científicos, los portales de ciencia, todos los sitios web van a empezar a hacer esta parte de aplicar el concepto en sí, como siempre usando términos en inglés, ¿no? Pero es el concepto de storytelling. Entonces, esto se va a aplicar sí o sí, ¿no? Entonces, hay que avanzarlo, nos conviene mucho anticiparnos, o no anticiparnos, pero a movernos a ahorita que no tenemos que responder de manera obligatoria a algo en 2 días, ¿no? Bien, pues. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Solo le pediría a mi compañera Sandy que nos ayude a poner de nuevo los correos a donde tienen que mandar si necesitan su constancia, por favor solicítenla a los correos de servicios@esire.net y consultoría@esire.mx. Muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención. Les mandamos saludos a todos y pues estamos encantados. Les vamos a hacer llegar pronto invitaciones a las siguientes actividades que haya y recuerden que estamos a sus órdenes. Y les reiteramos de nuevo, por favor, quien quiera participar compartiendo algo de su conocimiento, pues es en beneficio de la comunidad, ¿no? Solo escríbanos y estaríamos encantados de organizar las sesiones, como siempre, abiertas. Sí, también les recuerdo que a través de Facebook van a poder encontrar los próximos webinars y eventos que tenga Esire para que se den una vueltita por ahí y lo vayan checando y no se los pierdan. Un fuerte abrazo a todos. Saludos y muchas gracias por conectarse.